Listo. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están nuevamente aquí para poder escuchar la palabra de Dios. La misma recomendación que les pedí ayer, se las hago para hoy. En primer lugar, tener una Biblia a la mano luego de que usted escuche esta conferencia para que pueda verificar y mirar lo que Dios nos dice en su palabra. Y segundo, poner la atención debida para poder sacar el mejor provecho de la palabra de Dios. En el libro primero de Samuel, capítulo 27, leo los primeros 3 versículos, porque allí en este pasaje bíblico está para hoy la conferencia. Dice así la palabra de Dios. Primero de Samuel 27, del 1 al 3. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Aionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. La mente, el cerebro, es uno de los órganos de gran trascendencia en el interactuar de las personas. Tanto que a través de él es que meditamos, hablamos, hacemos y decidimos las cosas. ¿Por qué? Porque este es el elemento que da las órdenes a todo nuestro ser. Es así como podemos realizar las actividades, sean estas positivas o negativas. Por tanto, si es un arma de doble filo, es necesario que la vigilemos celosamente. De allí el tema para la conferencia de hoy: vigilando preventivamente nuestros monólogos internos. Ese es el tema que comparto con la ayuda del Señor. Miremos lo que nos dice en su palabra previamente sobre la mente y sus pensamientos en Proverbios 23, 7. Dice así la palabra, Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Repito, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Qué gran verdad, hermanos. Porque según como usted y yo, ¿verdad?, pensemos con nuestra mente, esta nos indica cómo actuaremos, o para bien o para mal. Ojalá sea para lo primero. Decía que la mente, dándonos órdenes, puede ser un arma de doble filo, de doble vía. ¿Por qué? Miren, ella nos puede impulsar al bien, pero a la vez estimularnos al mal. ¿Cómo puede incidir, verdad, en nuestras mentes, en nuestros proyectos, en nuestras aspiraciones que deseamos alcanzar en la vida, inclusive en nuestras propuestas espirituales? Estos sombríos pensamientos se los conoce como monólogos internos. ¿Qué es o qué son los monólogos internos? No son otra cosa que conversaciones consigo mismo, lo que la gente llama un soliloquio. Eso es un monólogo interno, decirse o hablarse a sí mismo. Miremos en el capítulo 27, que había dado lectura al inicio, el del primer libro de Samuel, uno de los libros históricos de la palabra de Dios, el reaccionar de un hombre valiente para la guerra, de buen parecer, de buen razonamiento, tanto así que Dios lo llamó conforme a su corazón.
Así dice la palabra. Pero que, sin embargo, fue cautivado trágicamente por la circunstancia que estaba pasando a un sombrío razonamiento y luego interactuar muy negativamente. ¿Cuáles fueron estas decisiones y acciones que el rey David eligió para ser el líder que va a gobernar al pueblo de Israel? Realizar por obedecer a su monólogo interno. Yo encuentro en el pasaje bíblico del capítulo 27 de 1 Samuel al menos 7 errores cometidos por este varón de Dios llamado David. Y cada uno de ellos estimulado por ese pensamiento que él tuvo, ese monólogo interno que incidió en su vida y lo llevó a cometer al menos 7 errores, los cuales en esta tarde yo quiero compartir con ustedes para nuestro conocimiento y para nuestra fortaleza. Miremos aquí en 1 de Samuel, como indicaba, el capítulo 27. Allí tenemos el pasaje propuesto. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Miren que dice la palabra que David se dijo a sí mismo, es decir, a su corazón. Eso se llama un monólogo interno. Conversar, hablarse a uno mismo. ¿Qué se dijo David? Algún día seré muerto por la mano de Saúl. Pero, qué paradójico esto, hermanos. Dios había elegido y había sido ungido por Samuel, David, para que sea rey. ¿Cómo es posible que él, a estas alturas, diga, algún día seré muerto? Dios no hace las cosas, ¿verdad?, así por el destino, así por las consecuencias. No, Señor. Él las hace ordenadamente. David había sido escogido para ser rey, había sido ungido, por tanto él debía, en el futuro, ser el rey de Israel. Pero vean cómo juega un papel importante en ese monólogo interno. Y David dice, algún día seré muerto por la mano de Saúl. Nunca había de darse aquello, porque Dios lo había elegido. Pero allí tenemos al monólogo interno incidiendo en los pensamientos de David y luego diciendo estas palabras tan inofensivas para Dios y para la humanidad, para su pueblo Israel. Algún día seré muerto por la mano de Saúl. Primer error que comete David en su monólogo interno. Segundo error causado por el monólogo interno. Dice el versículo 27, el capítulo 27, versículo 1, la última parte. Será mejor fugar a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no ande buscándome más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Miren, hermanos, aquí está su segundo error. Si el primero fue decir, Saúl me va a matar, el segundo fue retirarse fuera de los contornos, fuera de su país, Israel. ¿Y a dónde se fue? Dice la palabra que se fue a Filistea, a la ciudad de Gat. Usted sabe, hermanos, por la palabra, que los filisteos eran enemigos de Dios. Recordemos que entre las batallas, entre la guerra entre Israel y los filisteos, un día David había salido a la guerra y allí se encontró con el gigante Goliat. Era un filisteo, era de la ciudad de Gat. Y David, dice la palabra, que valientemente lo enfrentó y lo mató, lo venció. Entonces, ¿cómo es posible que David tenga que irse a un lugar que era enemigo de su pueblo, enemigo de Israel y, por supuesto, enemigo de Dios? Entonces, ahí está, hermanos, el segundo error de David en este diálogo consigo mismo. Mejor será irme a tierra de Gat. Normalmente David no hubiese tomado esa decisión, sino tendría ese pensamiento, ese monólogo interno en su vida. Lo llevó a decidir el lugar donde huir. Él debió estar en Israel, pero allí tenemos entonces, hermanos, a David huyendo, no solamente de su pueblo, sino a una nación enemiga de Dios y enemiga de Israel. Y miren, hermanos, que esto incide hasta la actualidad, en el presente.
Los filisteos, o la Franja de Gaza, o Palestina, como se los conoce hoy, son los enemigos de Israel. Por disputas religiosas, por disputas políticas, son enemigos hasta el día de hoy. Sin embargo, David se ha ido a ese lugar. ¡Qué triste! La tercera, o el tercer error que comete David, lo encontramos allí en los versículos 8 y 9 del capítulo 27 de 1 de Samuel. Leo estos dos versículos. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, con los gerritas y con los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a sur hasta tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. ¿Cuál es el tercer error que comete David acá en Filistea? Yo veo, hermanos, aquí que David se constituyó en un cuatrero, en un homicida empedernido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él salía y robaba, mataba a toda la gente. David se hizo un cuatrero, un homicida. Y no solamente él, sino todos aquellos a que él mismo estaba guiando. Así dice la palabra de Dios. Le podríamos decir a David, que no sabes tú que Dios es el que únicamente da y quita la vida. ¿Por qué pues tú sales a matar a esta gente? Número uno. Número dos, podríamos decirle a David, que no recuerdas tú que robar es uno de los mandamientos en que Dios prohíbe hacerlo. ¿Por qué pues tú lo haces? Entonces miren, hermanos, cómo David comete este tercer error llevado por ese monólogo interno, por irse a tierra filistea. El cuarto error que David comete lo encontramos en los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Y decía Aquis, ¿dónde habéis estado hoy? Y David decía, en el Negué de Judá, en el Negué de Jezmeel, o en el Negué de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. ¿Cuál es el cuarto error que comete David? Yo lo llamo que David se constituyó en un hombre mentiroso. Así dice la palabra. Cuando el rey Aquis le preguntaba, David, ¿qué estuviste haciendo hoy? No le decía la verdad. Ah, sí, decía, yo salí, pero fue en tierra de los israelitas, estuve en el Neguet, en el sur. ¿Esa era la verdad? No. Él como habíamos mirado antes, había estado en otro lugar robando y matando gente. Por eso es que el cuarto error que comete David es que se constituyó en un hombre mentiroso. ¿Y qué tiempo duraba estas mentiras? 16 meses. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 27, el versículo 7. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. ¿Cuánto es esto en la suma? 16 meses, ¿verdad? Todo ese tiempo dice la palabra que David pasó mintiéndole al rey Aquis. Es decir, se constituyó en un mitómano. ¿Qué es un mitómano? Un mitómano es una persona que vive para mentir y vive mintiendo. Ese es un mitómano. Por eso es que no es lo mismo decir, tú eres un mentiroso, a decirle, has dicho una mentira. Es diferente. Mentiroso es el que miente constantemente. Y cuando decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Eres un mentiroso, estamos actuando mal. Porque si le decimos eres un mentiroso, es una persona que miente continuamente. Diferente es si le decimos, has dicho una mentira,
Eso significa que lo hace ocasionalmente. Por tanto, no es un mitómano. Pero David sí lo era, porque dice la palabra que todo el tiempo que estuvo en Filistea, esos 16 meses, le mentía al rey Aquis. Eso significa un mitómano. Y David se constituyó en aquello. Ese fue su cuarto error. Pero hay un quinto, hay uno más. Y está en los versículos 2 y 8. Leo. 1 Samuel 27, 2 y luego el 8. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mob, rey de Gat. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra toda esta gente y los mataba y robaba sus cosas. ¿Cuál es el quinto error entonces, llevado por estos versículos leídos, que comete David? Yo entiendo que David se constituyó en un clan, en una gavilla de malandros. Porque dice que él partió con 600 hombres y él los manejaba, él era su jefe. ¿Para qué? Y los sacaba para robar y para matar. Hoy se lo llama a esto, ¿cómo lo conocemos? Se lo conoce como una asociación ilícita. Y eso fue lo que hizo el rey David. Constituir un clan, unas personas que a él los guiaban para delinquir y para matar. ¿No sería mejor que David a todos estos 600 hombres que él manejaba les hubiese enseñado los principios bíblicos, el temor a Jehová, valores morales, ¿verdad?, espirituales? Sería mejor aquello. Pero ahí tenemos a David, ¿verdad?, actuando en una forma equivocada. Y ese fue el quinto error. Número 6, el error número 6 está en el versículo 12. Miren lo que dice 1 Samuel 27, 12. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Ahí tenemos entonces el sexto error. David se constituyó en un vasallo del rey filisteo. Todo lo que Dios le había bendecido al rey en la parte política, en la parte espiritual, era para servir a su pueblo Israel, mas no para ser un vasallo, ¿verdad?, un siervo de este rey pagano y enemigo de su pueblo y enemigo de Dios. Pero ahí están las consecuencias de los monólogos internos. Un día él pensó irse a aquella tierra y ahí están las consecuencias. Mire usted lo importante entonces que es manejar estos pensamientos, vigilarlos celosamente. Y ese fue el sexto error de David. Pero hay uno más, el séptimo. Y se encuentra en el capítulo 28, los versículos 1 y 2. Leo la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres, los 600 hombres que él manejaba. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré hoy en mi persona, en mi guardaespaldas, durante toda mi vida. ¿Cuál es ese último y séptimo error? Y considero yo el más triste, que fue obligado a pelear contra su propio pueblo Israel. Miren, contra su propio pueblo Israel. David, ¿cómo es posible que tú tengas que pelear contra tus hermanos? Pero allí está, ahí vemos al rey David, por haber huido, por haberse ausentado a esa nación. Lo vemos ahora en una condición triste, tener que pelear contra su pueblo, al cual debía él más bien proteger. Pero eso es una consecuencia de un monólogo interno. Se inició con ese pensamiento vago, sombrío que vino a su vida. Y por eso David entonces lo vemos actuando de esa manera. Aquí tenemos las palabras del rey. Miren, él dice, la propuesta que le hace aquí. Esta es una propuesta ambigua que da David. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Es decir, una contestación de doble sentido, incierta. Es aquí donde Dios intervino para obrar a favor de David y así terminar con su escalada de fracasos y errores originados por un
inoportuno monólogo interno, llevado por esa situación en que estaba pasando, tanto o más como nuestra situación presente. Por eso es que se hace necesario, hoy más que nunca, controlar, vigilar estos pensamientos, estas conversaciones internas, conocidas como monólogos internos. Como conclusión, ¿qué cosas negativas pueden también a nosotros hoy mucho más atacarnos en la situación en que estamos atravesando? Bueno, yo al menos quiero ver hoy, dejarle al menos cuatro situaciones de las que nosotros debemos cuidarnos cuando vienen esos pensamientos, esos monólogos internos. Número 1, los monólogos internos pueden debilitar nuestra fe, nuestra esperanza para con un mañana mejor. Khalil Gibran, un escritor libanés, dijo algo muy interesante que comparto con ustedes. Él dijo: detrás de una tormenta habrá un diáfano amanecer. Dios lo dice de la mejor manera: confiad en mí, yo estoy con ustedes, no solo en esta situación que estamos pasando, sino hasta el fin del mundo. Así que puede debilitar nuestra fe, nuestras convicciones, un monólogo interno. Número 2, debilita nuestras convicciones, sean estas seculares o espirituales. Tercero, causan un mal precedente, un mal ejemplo a los demás, de alguna medida, los monólogos internos. Número 4, pueden aportarnos o apartarnos y llevarnos a lugares que no son dignos para nuestra imagen personal, mucho menos como cristianos, como hijos de Dios. Así que tengamos cuidado. Es por esto que Moisés en su oración, en el Salmo 90, nos dice: todo empieza y termina con un pensamiento. Que ese pensamiento sea positivo, que ese pensamiento sea para nuestro bien, para nuestro crecimiento, mas no para nuestro fracaso, para nuestros errores. Pero eso es lo que origina un monólogo interno cuando no lo manejamos, cuando no lo canalizamos debidamente. Así que allí tenemos entonces al menos 4 errores que pueden causar los monólogos internos. En David fueron 7. ¿Cuáles o qué monólogos internos están pasando por su mente y cómo podemos direccionarlos positivamente? Tengo 4 recomendaciones para hoy que, debido a la situación presente, nos invaden persistentemente y que de seguro nos ayudarán, no a quitarlos, pero sí a manejarlos, a controlarlos, porque es un enemigo persistente, silencioso, ¿verdad?, que ataca nuestras vidas y se aprovecha de las situaciones. David tomó esa situación de irse por Israel y el monólogo interno lo cautivó porque estaba atravesando una situación difícil, estaba siendo perseguido por su suegro Saúl. Pero hoy nosotros también estamos, ¿verdad?, por la situación presente, siendo atacados persistentemente por estos pensamientos, ya por las noticias que escuchamos, ya sea por los comentarios que podemos ver. Eso puede atacar nuestra mente y pensar y ser dirigidos a un monólogo interno negativo. Así que yo tengo al menos 4 consejos que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Número 1, para evitar o controlar los monólogos internos. Pidamos a Dios sabiduría para dirigir nuestros pensamientos y así estos monólogos internos nos hagan equivocar. Pidamos sabiduría. Si David hubiese ido en oración a Dios y decirle: Señor, estoy en esta situación terrible, Saúl me persigue, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué decido? Hubiera sido diferente la situación, pero él la tomó consigo mismo, sin consultar a Dios. Por eso es que el primer consejo que le doy es que pidamos a Dios sabiduría, para cuando vengan estos pensamientos sombríos en nuestra mente, aciagos en momentos difíciles, nosotros podamos direccionarlos, podamos manejarlos positivamente.
Segundo consejo, demos más prioridad a las promesas divinas, a su misericordia, que a las trágicas noticias que vemos o escuchemos. Demos más prioridad a eso, a las promesas divinas que están aquí en su santa palabra. Y eso va a confortar, va a consolar nuestras vidas y, por supuesto, nuestras mentes. Número 3, sea un buen orientador, optimista y no pesimista, para aquellos que quizás estén cavilando pensamientos o monólogos internos sombríos, como los del rey David. Recordemos lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el versículo 6. Leo este texto porque es interesante. Dice así: y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis por los pensamientos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo lo que pasa es por voluntad de Dios. Él lo permite con un motivo, con un propósito. Es el cumplimiento de su palabra. Dice Jesucristo: no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Qué hermoso versículo que nos haga reflexionar. Otro consejo que quiero dejarles es que Dios siempre está al control de todo. Él sabe que todo lo que pasa está permitido por su voluntad. Así que, hermanos y amigos, adelante, el ánimo de siempre, que en todo caso, si nos toca partir de este mundo, estemos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Eso es lo que Dios quiere. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, sabiendo que Él está a nuestro lado. Y recuerden, cuando vengan los monólogos internos, pidámosle a Dios sabiduría para poder direccionarlos positivamente. No lo hizo David. Y allí lo vemos, como hemos mirado en esta tarde, 7 errores que pudo evitarlos, pero que no lo hizo por dejar de lado a Dios y pensar en las circunstancias presentes y no en la palabra de Dios, en sus promesas. Y la situación, de seguro, hubiese sido otra. Gracias, hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Adelante, con el ánimo de siempre. Amén.